Señores magistrados, vamos al tema central. En principio, la apelación escrita de parte de la Fiscalía y de la Procuraduría se basaron en dos extremos. Primero, describían que se le tenía que aplicar al caso en concreto la ley 39.650, ley publicada el 20 del 8 del 2017. ¿Por qué decía la Fiscalía que se tiene que aplicar esa ley? Porque según la Fiscalía, esa ley había modificado la Constitución en relación a la duplicación del plazo de prescripción. Y esa ley lo que dice ahora es que se debe duplicar en los delitos cometidos contra la administración pública o contra el patrimonio del Estado. Y además es imprescriptible. Ese era el motivo. Lo que quería en la apelación la Fiscalía es que se aplique, correcto, la modificatoria constitucional de manera retroactiva en contra de mi patrocinado. ¿Por qué? Porque el último acto delictivo, conforme lo ha descrito y se le ha preguntado a la Fiscalía, es el 28 de noviembre del 2011. Pregunta, si el último hecho supuestamente imputado por la Fiscalía es en el 2011, señores magistrados, ¿cómo es posible que la Fiscalía impugne, correcto, diciendo que se tiene que aplicar una ley del 2017? Eso no solamente viola la prohibición de retroactividad maligna, sino además, señor magistrado, esto vulnera la regla tempus comici delicti. La ley aplicable es la del hecho delictivo y se aplica en todos sus márgenes constitucionales, legales, etcétera. ¿Y qué decía la Constitución del 93, artículo 41? La duplicidad del plazo de prescripción se da solamente en los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Y entonces, señores magistrados, el tema central en este aspecto es el siguiente. Uno de los aspectos es el siguiente, y me quiero referir a ello, señores magistrados. En principio, el presente delito es negociación incompatible, no es criminalidad organizada, no es solamente negociación incompatible. Y en este caso, el único procesado es el expresidente Martín Vizcarra. No es que hay pluralidad de personas, no es delito de seguridad ciudadana, seguridad pública, no es. Es negociación incompatible y hay una sola persona procesada que es Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que dice nuestra jurisprudencia? Nuestra jurisprudencia, desde las salas de apelaciones hasta casaciones y acuerdos plenarios. ¿Qué es lo que dice? Todas estas jurisprudencias anteriores, correcto, a la decisión del juez de primera instancia. Recurso de apelación 123 del 2021, del 5 del 9 del 2022. Dice, el delito de negociación incompatible no es uno que desmedre el patrimonio estatal. Por tal motivo, no es posible la duplicidad. Recurso de nulidad número 1482-2018, fundamento jurídico 6, del 28 de enero del 2019. El delito de negociación incompatible por su propia naturaleza es un tipo legal que no protege directamente el patrimonio del Estado, por lo que no es aplicable la duplicidad del plazo de prescripción prevista en el artículo 80. ¿Qué dice la casación 1862-2021, fundamento jurídico 4 del 27 de diciembre del 2022? Que el delito de negociación incompatible está combinado por una pena máxima de 6 años. Por lo tanto, el plazo extraordinario de prescripción operará a los 9 años. De conformidad con el acuerdo plenario 1-2010 del 116, la duplicidad del plazo fiscal en el último párrafo del artículo 80 solo está referido a los delitos por funcionarios públicos en tanto en cuanto tengan contenido patrimonial y afecten al patrimonio del Estado. Que este no es el caso. ¿Qué dice el recurso de nulidad 2068-2012? Fundamento jurídico 6 del 19 del 4 del 2013. El tipo penal de negociación incompatible que no protege directamente el patrimonio del Estado, por lo que no es aplicable la duplicidad del plazo del artículo 80. ¿Qué dice el recurso de nulidad 677-2016? Fundamento jurídico 6.9 del 2017.
Consecuentemente, se advierte que el carácter directivo de negociación incompatible no es de índole patrimonial en perjuicio del Estado. No cabe aplicación de la duplicidad. Entonces, señores magistrados, la pregunta es, ¿por qué existiendo todos los recursos de nulidad y todos los acuerdos plenarios que describen que este delito, el de negociación incompatible, no afecta el patrimonio del Estado, su bien jurídico no es el patrimonio del Estado? ¿Por qué en el caso del expresidente de la República, Martín Vizcarra, en este caso sí se debe duplicar el plazo de prescripción? ¿Por qué en todos los ciudadanos del país, durante todos los años desde que se implementó el nuevo código, el Código Penal y la Constitución del 93, porque en todas estas casaciones de acuerdo plenario se rigen bajo la Constitución del 93, ¿por qué a todos los ciudadanos del país se les tiene, no se debe duplicar el plazo de prescripción, señores magistrados, y porque es el presidente de la República, sí se le debe duplicar el plazo de prescripción? Acá lo que se desea por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, y por esa razón no han venido a sostenerlo en segunda instancia, ¿correcto?, es que lo que se quiere hacer es una aplicación de la norma y la Constitución diferenciando a la persona. Y eso está prohibido por la norma. Y eso está prohibido por la Constitución, porque acá existe una igualdad frente a la ley y frente a la Constitución, ni más ni menos. Lo único que pide el presidente de la República y su defensa es que se le aplique la Constitución y que no se le aplique una modificación de la Constitución retroactivamente en mala parte. El segundo aspecto que no ha sido abordado por parte de la Fiscalía es este tema, que describen con respecto a la ley 31751, porque solamente han descrito lo que dice el acuerdo plenario, que no aplicó, no estuvo vigente, correcto, en el momento que se decidió el caso, y en el momento que se decidió el caso, correcto, estaba vigente esta ley, la ley 31751. ¿Qué es lo que dice la ley 31751? Dice, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá del plazo que se disponga para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensión será mayor a un año. Publicado el 26 de mayo del 2023. Fue publicado una norma legal, una ley, la ley 31.751. Señores magistrados, desde Montesquieu, pasando por toda la historia del derecho constitucional, donde se ha separado, donde existe una regla fundamental del Estado democrático y constitucional y social de derecho, se respeta la separación de poderes. La pregunta, ¿por qué en el caso del presidente Martín Vizcarra esa separación de poderes no se debe aplicar? ¿Por qué es que hay un acuerdo plenario que viene luego de emitido esta ley, que no es control difuso, ni es una demanda de inconstitucionalidad, ni siquiera es un acuerdo, señores magistrados, si me permiten, ni siquiera es una doctrina legal? ¿Por qué? Porque según el acuerdo plenario 5 del 2023, que no tuvo el juez de primera instancia y que ha salido posteriormente a la aplicación de la ley y a la ley, dice en el punto 33, establecer como doctrina legal los criterios 15, 20 a 26, 29 a 31. Ustedes saben en qué considerando describió que no debían aplicar esta ley los jueces porque es inconstitucional, justo en el considerando que el acuerdo plenario describe que no es doctrina legal. Y es el considerando 27. El considerando 27 dice, en consecuencia, la ley 31.751 es inconstitucional, dice. Y luego, en el considerando 33, no dice que sea doctrina legal. ¿Por qué, señores magistrados, todos los supremos reunidos dicen que es inconstitucional y en el mismo acuerdo plenario describe establecer como doctrina legal del el 15, el 20, al 26,
luego se salta el 27 y el 28, y luego retoma del 29 al 31. ¿Por qué no es doctrina legal considerando 27, donde ha dicho que es inconstitucional esa ley? Porque estaría prevaricando. Porque no es posible que un juez declare la inconstitucionalidad de una norma sin haber aplicado control difuso en un caso concreto y sin que exista una demanda constitucional llevándose abajo todo el Código Procesal Constitucional y toda la jurisprudencia que existe sobre inconstitucionalidad de una ley. Por esa razón ha dicho que no es doctrina legal o no ha precisado que se considerando sea doctrina legal, porque sería un despropósito y acá debe existir una adecuada comunicación entre mi Suprema y el Legislativo, entre mi Suprema y sus órganos inferiores. No puede un juez supremo decir que es inconstitucional una ley sin ni siquiera haber hecho un análisis para salvar su constitucionalidad. No hizo ningún análisis este acuerdo plenario para salvar su constitucionalidad. Fue un pedido de 2 abogados, de 3 abogados que se reunieron los magistrados suplenos y en pleno jurisdiccional sacaron este acuerdo plenario de la noche a la mañana. De tal manera, señores magistrados, que incluso, señor magistrado, un juez no puede convertirse en un legislador. ¿Dónde está la teoría constitucional, señores magistrados, donde diga que un juez es un legislador? O un legislador sea un juez, o un legislador sea el ejecutivo, y un juez puede ser el ejecutivo. Estaríamos en una anarquía y en un desgobierno. Por esa razón, no puede decir doctrina legal es igual o más que una ley. Señores magistrados, si eso dijera el juez, si un juez dijera, yo soy boca de la ley, señores magistrados, en estados como en el nuestro, ni siquiera en Norteamérica se permite eso, ni siquiera en la jurisprudencia inglesa se permite esa situación, porque existe una supremacía constitucional. Y el juez, cuando crea derechos, señores magistrados, trata de fungirlo de otra manera y tiene sus canales adecuados como el control difuso, señores magistrados. Incluso quieren salvar la ley y no cualquier incorrección de una ley o no cualquier malinterpretación de una ley se vuelve inconstitucional, porque la Constitución significa la síntesis, señores magistrados, la síntesis dialéctica entre los valores supremos de las personas, culturales de un país, democráticos de un país, valores inmensos, señores magistrados, que más allá de la corrección o incorrección de esos valores está constitucionalizado. Por esa razón, señores magistrados, este acuerdo plenario no ha descrito y no podría hacerlo como doctrina legal la inconstitucional de esta ley. Por lo tanto, señores magistrados, ahora viene la Fiscalía y nos quiere aplicar de manera retroactiva este acuerdo plenario, cuando ya se aplicó la ley, señores magistrados. Acá hay cuestiones mayores, señores jueces. Y entonces, lo que nosotros describimos, señores magistrados, es lo siguiente. En principio, ya está demostrado que la negociación incompatible no perjudica, no agrava el patrimonio del Estado y tampoco tiene como bien jurídico el patrimonio del Estado, sino el correcto funcionamiento de la administración. Es más, tampoco es uno grave, porque incluso el miércoles 22 de noviembre del 2023, simplemente para que se verifique la tendencia, ya no existe prisión preventiva, incluso para los casos donde es a partir de 4 años, sino solamente a partir de los 5 años. Y negociación incompatible es de 4 a 6, señores magistrados. Entonces, incluso en un escenario así, por regla general, no debería preferirse una prisión en un caso de negociación incompatible, señores magistrados. Y entonces, si se aplica la ley que está vigente, que no ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ni por control difuso, y el acuerdo plenario no describe, señor magistrado, el acuerdo plenario, los jueces supremos no son legisladores, señores magistrados, y no han declarado inconstitucional, ni es doctrina legal de inconstitucionalidad, señores magistrados,
lo que debe precisarse es lo siguiente. El hecho, se dice, consumado fue el 28 de septiembre del 2011. La prescripción extraordinaria sería 9 años, más el año de plazo de suspensión, ¿correcto? Serían 10 años. La fecha de prescripción habría suscitado el 28 del 9 del 2021. Hace más de 2 años ha prescrito el presente caso. Y no quiero terminar, señor magistrado, sin antes referirme a 2 casos siguientes. El presente caso fue archivado en 2 oportunidades. Las pruebas de mi patrocinado fueron sustraídas del proceso, las pruebas a favor que demostraba que mi patrocinado puso en conocimiento a las autoridades de algunas observaciones de Contraloría, desaparecieron del proceso. Luego se ha tenido que reconstruir ese aspecto que pruebas a favor, ni siquiera eran pruebas incriminatorias. Estamos hablando de complejidades de proceso cuando se prolongan los plazos, todo, señor magistrado, cuando hay duplicidad de pruebas, complejidad de cosas. No, aquí estamos hablando que las pruebas a favor para iniciar este proceso, que fue archivado en 2 oportunidades, señor magistrado, fueron sustraídas del proceso. Han tenido en control interno que declarar los fiscales qué pasó con esas pruebas y luego reconstruidas, señores magistrados. Por lo tanto, señor magistrado, consideramos que este caso debe ser confirmado, la resolución de primera instancia. Eso es todo. Muchas gracias.